Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Esto es el momento de Fuerte al Medio, aquí en Eso que Falta. Estamos en vivo en FM La Tribu y como todos los lunes, en esta ocasión lo estoy viendo a Santi Marino. Hola Santi, ¿cómo estás? Muteado estaba. Estaba muteado. Hola May, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, contento de estreno. No sé si ves atrás porque entra mucha luz, pero estoy en mi oficina nueva y ahora tengo el patio donde salí ahí atrás. Estoy muy bien, muy contento. Espectacular. Se ven unas cortinas, no se escuchan pajaritos, pero si abrís bien la ventana seguramente entra ese sonido, ¿no? Es cierto, el otro día habíamos hablado de los pajaritos y los abandonamos. Bueno. Es la oficina Marcelo Daniel Gallardo, como puedes ver aquí. Y tiene un muñequito. ¿Cómo se llaman esos muñequitos? Tienen un nombre. Funko Pop. Funko, ahí está, los Funko, ahí está. Los Funko, sí. Así que te lo llevaste. Está bien. Sí, estaba esperando, me lo trajo Papá Noel el año pasado y estaba esperando, incluso antes de mí, por cambio laboral. Claro. Así que aquí... En algún lugar tenía que estar y bueno, llegó su lugar. Me había olvidado de los pajaritos, es cierto. Vamos a ver, el tren está pasando. Sí, en este el tren se momento, escucha, el tren se escucha. Está bien, me gusta. El tren sigue... Entonces que yo nací en una casa que está frente a la estación de tren en Tres Lomas, así que todo tiene que ver con todo. Está bien, estás familiarizado con ese sonido. Exactamente. Vemos si lo probemos hoy. Si no hay pajaritos, vemos qué hacemos el otro lunes porque el próximo va a ser feriado. Tenés razón, yo diría, si no los escuchamos hoy para no perderlos, le proponemos a Eli, nuestra operadora, que los sume directamente de algún modo, para no perderlos. Para no perderlos. Se puso contenta ella, así que creo que podemos ir por ahí. Santi, una de las cosas que mencionábamos al principio del programa tenía que ver con esto de, que vas a desarrollar hoy obviamente, de la publicidad oficial, cosa que nosotros ya venimos hablando específicamente en Argentina, pero en este caso en un estudio comparativo con otros 10 países, ¿no? ¿Qué sucede con la pauta oficial en este estudio comparativo que entiendo coordinaste, ¿verdad? Sí, efectivamente, te perdí por unos segundos, pero ahí te recuperé. ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Ok, perfecto. Sí, así es. Como sabemos, en Fuerte al Medio trabajamos hace muchos años la publicidad oficial como tema. En particular con Agustín llevamos adelante un par de temas de investigación en conjunto, firmado a 4 manos. Uno es sustentabilidad de medios y otro es publicidad oficial. Y en este caso, para Observacom, que es el Observatorio Latinoamericano de la Comunicación, una especie de think tank, como le gusta decir a algunos, una organización de la sociedad civil que milita por la libertad de expresión, hacemos una serie de trabajos. Habíamos publicado junto con AUS uno sobre sobre sustentabilidad, que es financiado por UNESCO, y en este caso durante todo el año 2024 llevamos adelante una investigación sobre publicidad oficial, medios y libertad de expresión en América Latina y el Caribe. Efectivamente me tocó coordinar la investigación que se llevó adelante en 11 países. La lista de países está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Un investigador o investigadora en cada país. En Argentina fue Agustín, obviamente. En general los investigadores e investigadoras eran de FEPALC, la Federación Latinoamericana de Periodistas, si mal no recuerdo su sigla. El informe fue financiado por UNESCO y fue presentado finalmente la semana pasada. Ya fue divulgado por UNESCO en sus plataformas, por la propia Observacom también en sus plataformas, y fue presentado en el Congreso de FEPALC que se llevó adelante en San Pablo la semana pasada, y la idea hoy era presentarles este informe porque tiene que ver con lo que hacemos como investigadores, también con la temática de Fuerte al Medio. Implica un poco salir de la coyuntura argentina, entramos y salimos para no agobiarnos tanto también, y además para evitar esa idea que a veces asoma de que todo lo multiplicado por Argentina da igual a Argentina, ¿no? De que todo se explica por lo que pasa en nuestro país. Y en parte esa investigación tenía como objetivo, más que ofrecer una foto de una lista de países significativa. Fíjate que te los presenté en orden alfabético, no en orden ni de tamaño de mercado ni de relevancia política.
y lo que es central en este tipo de estudios que son comparativos es indagar en variantes e invariantes, es decir, en qué cosas se parecen y qué cosas distinguen a cada uno de estos países. Entonces, efectivamente, vamos a hablar de ese resultado. No daremos números, May, como nos gusta esta vez. No, pero me parece súper interesante esto de poder comparar con otros países para no, lo decías un poco, ¿no? También recién, pero para no quedar en Argentina como una isla, ¿no? Exacto. Efectivamente poder leer el contexto en otros países para ver qué es lo que está pasando, dónde estamos parados, pues si no medio que perdemos ahí el mapa, el rumbo total. Exactamente, y nos quedamos en la coyuntura chiquitita que implica pensar en los rasgos que tiene la publicidad oficial en Argentina, en particular en este contexto. Si a alguien le interesa la rabiosa, la furiosísima actualidad, le recomendamos una nota que publicó Agustín Parachequeado, dando cuenta de ese mito de que no hay publicidad oficial en nuestro país. Nosotros lo trabajamos hace algunas semanas también, analizando con qué recursos se están destinando pauta y qué aspectos tradicionales están vigentes, como por ejemplo la centralización en los grandes medios, la centralización en los medios de Buenos Aires, la falta de federalización y de democratización en los criterios de asignación. Pero este trabajo que ofrece este primer diagnóstico comparativo, y que como vos bien destacabas es el primero de sus atributos, el segundo, diría yo, es que está hecho desde el lugar de los hechos, es decir, los investigadores locales realizaron informes nacionales con una grilla que era pasar a explicar, y luego me tocó hacer una presentación general de los resultados completos y de los problemas que hay compartidos y las distinciones de cada sector. Lo que hicimos fue un diagnóstico y elaborar propuestas, porque entre otros casos eso es lo que hace Observacom también. A partir de los diagnósticos, la idea es aportar soluciones o posibles soluciones para los problemas identificados. En este caso eran diagnósticos y propuestas para una distribución más justa y transparente de la publicidad oficial y mejorar la viabilidad de los medios independientes. Esto tiene, como verás, una hipótesis, que es que la publicidad oficial no se distribuye de modo justo, pero sobre todo, pensando en que son fondos públicos, que tampoco hay transparencia tanto en el proceso de toma de decisiones como del destino de esos fondos. Y en segundo lugar, hay un problema general que interesa mucho a Observacom y que es una de las discusiones centrales de la libertad de expresión en la actualidad, que es la viabilidad o la sostenibilidad de los medios, que es un elemento que interesa mucho a la UNESCO también. Por eso hace 2 años financió aquel informe donde nosotros dimos cuenta del problema de viabilidad y sostenibilidad de los medios, y ahora piensa el problema de la publicidad oficial, porque muchas veces opera como trampa para resolver la sustentabilidad y se piensa de como un derecho de los medios a recibir pauta. Este informe niega esa afirmación. El derecho a la pauta es un derecho de la ciudadanía en realidad, y puede ser un recurso para que los gobiernos comuniquen y difundan sus acciones y su gestión. El objetivo del trabajo era revisar el marco regulatorio y las políticas públicas sobre publicidad oficial en esta serie de países que hemos mencionado. En segundo lugar, era visibilizar el tema, aportando insumos técnicos para la revisión, porque lo que hicimos acá, y en parte fue mi trabajo particular, es diseñar una herramienta metodológica para llevar adelante este diagnóstico, una matriz. Es un cuadro vacío que se va llenando con los datos de los países. Como a vos te gustan los números, Ay, no, también me encantan los cuadros, Santi, te lo quiero decir. Si quienes les interese leerlo, vamos a poner el link luego cuando difundamos en redes la columna. Hay datos pasados a dólares de cada país, pero el problema de los datos aquí era que estamos hablando de economías muy distintas. Claro. Una cosa es la dimensión del gigante Brasil o del gigante México, el mediano Argentina o el pequeño Uruguay, la dimensión de sus mercados de medios, y el rol. Lo que sí importa marcar es el rol del Estado como anunciante, que hemos dicho, por ejemplo, para Argentina explica en muchas ocasiones el 10% de la torta total. Entonces, más allá de haber pasado a dólares todos los montos, no tiene mucho sentido comparar 2 millones contra 50 si no hablamos de los porcentajes y la incidencia de los gobiernos como anunciantes. La grilla que creamos y que diseñé para la investigación implicaba dar cuenta de 4 puntos, 4 aspectos fundamentales de los procesos de gestión de la publicidad oficial. En primer lugar, el marco regulatorio. O sea, cada investigador o investigadora tenía que ir a identificar las normativas específicas, ya sean leyes, decretos, resoluciones, sobre publicidad oficial,
la existencia o su ausencia, digamos. Ahí había que llenar el cuadrito poniendo hay, no hay, y si hay, de qué tipo ¿Funcionaba son. también a nivel histórico o solo las que están con actualidad, digamos? Que funcionan? Es una excelente pregunta, porque no lo había aclarado, no. Tanto para la vigencia de los marcos regulatorios como para el análisis de los datos, lo que nosotros pedimos es desde el 18 hasta la actualidad, Bien. por lo menos hasta finales del 22. Más allá de que el trabajo se diseñó a finales del 23, las primeras reuniones con investigadores las tuvimos en febrero del 24, y los investigadores tuvieron hasta fines de agosto para entregar sus informes. Estamos hablando de marcos regulatorios vigentes, eso sí, y números en lo posible de encontrar entre el 18 y el 22, porque la idea era estar identificando antes de la pandemia y después de la pandemia para que no se nos contamine todo con el año asterisco, que es el modo en que solemos pensar en estos casos al 2020. Entonces, tuvieron que relevar la existencia de marcos regulatorios, normativas específicas y leyes de publicidad oficial. Y en los casos en los que no había normativa vigente, lo que tenían que hacer era identificar los mecanismos institucionales utilizados para la asignación de fondos, como resoluciones o definiciones administrativas. Ejemplo, en Argentina no hay una ley de publicidad oficial, pero hay una resolución del ENACOM que establece los criterios para la asignación de pauta, que son criterios sobre los que nosotros ya hemos hablado mucho acá, no son objetivos y no son de fácil concreción, porque por ejemplo demandan evaluar el rating como mecanismo de asignación, y el rating solo se mide en el área metropolitana de Buenos Aires, pero no había una valoración moral. En el primer punto lo que tenían que hacer los investigadores era dar cuenta de la existencia del marco regulatorio. El segundo punto lo denominamos políticas públicas, e implicaba pensar el conjunto de decisiones de los gobiernos relacionadas a la distribución de publicidad oficial. Aclaro la metodología, era con el último año disponible, por lo menos desde el 20 en adelante. Ese era el recorte temporal. O sea, andá todo lo más atrás que puedas desde el 20 en adelante. ¿Por qué se pide así de flexible? Porque en muchos países no hay datos. No solo no hay normas, sino que no hay datos. Y ahí se incluía tanto la distribución de pauta oficial en cifras pasadas a dólares, donde hubiera disponible, como un análisis de la aplicación efectiva de la normativa vigente. Por ejemplo, en Argentina este año hay criterios de asignación, pero hay una decisión política de no asignar pauta. Entonces el investigador, AUS en este caso, tenía que dar cuenta de eso. La normativa es esta, la decisión política mediante una resolución del Ejecutivo es no otorgar pauta oficial mediante este ítem del atributo. Y siempre a nivel nacional en los países, no se metían en provincias ni municipios. Exactamente, por las dimensiones del análisis, para comparar peras con peras, naranjas con naranjas, necesitábamos dimensión nacional. Bien. El tercer elemento, que es muy utilizado en este tipo de estudios comparativos, sobre todo cuando suelen ser tan críticos, a demanda de UNESCO, fue la identificación de buenas prácticas. Ahí los investigadores tenían que identificar, dentro del marco regulatorio o en la aplicación de las políticas, es decir, en el punto 1 o 2 de la grilla, los criterios y mecanismos para asignar publicidad oficial, identificando características o elementos que estén alineados a los principios interamericanos, como por ejemplo la transparencia o la prohibición explícita del uso político. Por ejemplo, lo que solían encontrar es que no en las leyes de publicidad oficial donde las hay, sino en la normativa que regula el funcionamiento electoral, suele haber impedimentos de pauta oficial durante 2 meses antes de una elección, por ejemplo. Eso era identificado como una buena práctica, muchos países no encontraron buenas prácticas. Y el cuarto punto, que era el menos objetivo, si querés, el más de análisis y criterio tanto de los analistas como en mi caso que tuve que coordinar el laburo, fue el de analizar lo llamamos impacto en la libertad de expresión sobre periodistas y sobre medios. Y ahí había que hacer un análisis de las tendencias del impacto en el funcionamiento del periodismo y los medios de la asignación de publicidad. Por ejemplo, pensar en efectos negativos sobre la sostenibilidad de medios que hayan cerrado y que nunca hubieran recibido pauta, o incidencia de presión de línea editorial para recibir pautas sobre los periodistas, o por ejemplo esta idea que hay mucho en Argentina de el gobierno asignando pauta directamente a la persona, claro, y no al medio, y incidiendo de ese modo tácita o implícitamente en el funcionamiento del medio y en la libertad de expresión.
Esos resultados, insisto, sobre marco regulatorio, sobre políticas públicas, sobre buenas prácticas y sobre impacto en la libertad de expresión, eran contrastados no contra un capricho o contra una definición propia de Observacom, sino siguiendo los criterios establecidos por los estándares de la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA en relación a publicidad oficial. Hay 8 estándares que hay que seguir para la asignación de publicidad oficial definidos por la autoridad máxima a nivel regional de publicidad oficial. Esos estándares son el establecimiento de leyes específicas claras y precisas, es decir, no solo que haya una ley que la regule, sino que esa ley sea clara y precisa. Vos vas diciendo y yo voy haciendo el check. A ver. Vas haciendo la investigación. Sí. La definición de objetivos legítimos en esas normativas para el uso de la publicidad oficial, el establecimiento de criterios de distribución que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas respecto de dónde, cuándo y cómo se destinan los fondos, la planificación adecuada, porque estamos hablando de un recurso, la publicidad oficial, que es de fondos públicos, pero que es un tipo de recurso específico, son anuncios publicitarios, y en general el sistema privado comercial, que vive de pauta privada comercial también, tiene una planificación de cuánto dinero va a destinar en determinado momento, para qué mecanismo, pensemos, no sé, campañas de vacunación, o guardar un pedacito para alguna catástrofe, no sé, pensemos lo que está pasando en España en torno a el problema de las inundaciones en Valencia y la necesidad de salir a comunicar rápidamente a las personas desde dónde conseguir alimentos hasta cómo adecuar el agua con 2 gotas de lavandina por litro de agua. Estoy pensando en una situación particular. El siguiente estándar tiene que ver con mecanismos de contratación que deben ser abiertos, transparentes y no discriminatorios, ni por región donde opera el medio, ni por línea editorial, ni por estructura societaria, es decir, medios ni por rating, ni por niveles de audiencia, por ejemplo, aunque siempre pensando en que el sujeto que ostenta el derecho es la ciudadanía y no el medio, y que la publicidad oficial es un mecanismo con el cual los gobiernos dan a conocer información relevante para la ciudadanía. No debe ser contemplada como un mecanismo de fomento a la existencia de medios de comunicación, porque eso puede alterar el punto 1, que tiene que ver con la incidencia en la libertad de expresión. Es decir, ¿tiene que haber mecanismos y recursos para la sustentabilidad de los medios con fondos públicos o reorientación de partidas? Sí. ¿Es la publicidad oficial uno de esos? No necesariamente. Ese es el argumento. Bien. Y los 3 estándares que nos quedan por marcar tienen que ver con transparencia y acceso a la información. Es decir, una vez que el gobierno pauta, es importante que informe a la ciudadanía dónde, cuándo y cómo. O sea, qué partida, cuánto dinero, cómo se pagó, cuál es la SRL o la persona jurídica que recibe ese pago. Y algo que no sucede en Argentina, esto lo hemos hablado mucho, es qué tipo de campaña, cuántos segundos se utilizaron, el contenido de esa campaña publicitaria, para ver si no estamos haciendo un uso progubernamental del recurso de la publicidad oficial. Porque fíjense que estoy diciendo, y yo sé que muchos de quienes nos escuchan, inclusive queridos compañeros y compañeras del sector sin fines de lucro, no están de acuerdo en esto que yo digo en términos personales, pero además la UNESCO dice que es que la publicidad oficial no debe ser un mecanismo para pensar la sustentabilidad de los medios. Pero no importa eso, más allá de eso, una vez que se pautó y se establecieron los criterios, lo que es relevante es que se le informe a la ciudadanía qué se hizo con esos recursos públicos. Ante último elemento, la existencia de un control externo a la asignación, algún organismo, esto vamos a decir... Decilo, por favor. Una autoridad con capacidad de hacer auditorías. Claro. Y ahí se babean los libertarios y libertarias, que el sueño húmedo de los libertarios y libertarias. Y por supuesto, el último de las recomendaciones en los estándares tiene que ver con pluralismo informativo y publicidad oficial. Vamos a los resultados, están más encantados que despacito los resultados. Lo vamos a resumir en 4. Insisto, el informe está disponible y se puede leer en la página de la Observacom y en la página de la UNESCO. Se puede discutir con cada autor y se puede discutir conmigo, que fui el autor del informe regional. Pero básicamente lo que encontramos no va a sorprender a nadie. En primer lugar, encontramos ausencia de leyes formales y específicas para su regulación. En 11 países, que es la lista, recordemos para que no se olviden, dijimos
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Es decir, tenemos casi todo el cono sur y algunos países del Caribe, sí, llegando hasta México. En muy pocos países, apenas en 4 de los 11 hay leyes de publicidad oficial. Es decir, hay ley, sí. Después vamos a ver qué dice. Bueno, lo primero que encontramos es la ausencia de leyes formales y específicas para su regulación. Hay ley formal en Brasil, hay ley formal en México, hay ley formal en Costa Rica y en un caso más. Y luego hay combinaciones de resoluciones como la del ENACOM en Argentina, claro, prohibiciones de anunciar pauta oficial durante periodos electorales, o bien, por ejemplo, la asignación de minutos cedidos por el Estado Nacional para los partidos políticos, pero eso no tiene que ver con pauta oficial, son mecanismos con los que se regula la actividad. Bueno, estamos hablando de, ahí, como yo soy muy creativo, utilicé la técnica del semáforo para establecer qué indicador nos daba alto, que era más de 6, color verde, qué indicador nos daba medio, 5, amarillo, y qué indicador nos daba en rojo, casi todo rojo, en homenaje a Agustín y su amor por el Club Atlético Independiente. La primera cuestión, y tiene que ver con las recomendaciones de los estándares, en muy poquitos países hay leyes formales y específicas para su regulación. Segunda cuestión derivada, obviamente esto opera como efecto dominó, el segundo resultado esperable es la existencia de altos niveles de discrecionalidad en la distribución de pauta oficial. Fundamentalmente, y esto sí es una tendencia que está vinculada además con las estructuras de los sistemas de medios y las estructuras sociodemográficas de los países, tenemos concentración en los destinatarios, muy pocos reciben la mayor parte de los fondos. Esa concentración es geográfica, la mayoría en los medios de los grandes centros urbanos. Pensamos que estamos analizando países con muy pocas ciudades muy grandes, Santiago de Chile, Buenos Aires para Argentina, Montevideo para Uruguay, la Ciudad de México, y siguen las firmas, salvo el caso particular de Brasil, que tiene como 2 polos muy grandes, que son San Pablo y Río de Janeiro, y una tercera ciudad particular, que es la ciudad capital, donde no hay una densidad de población significativa, pero hay fuerte presencia del poder político. Bueno, pero en todos esos casos convive la discrecionalidad en la distribución, que se vincula con concentración en los receptores, vinculados a los grandes medios privados comerciales, predominancia de la televisión todavía, y segregación para los sectores sin fines de lucro fundamentalmente. El tercero de los 4 resultados con los que podemos sintetizar este informe, tampoco sorprende a nadie, es el uso progubernamental. Es decir, la publicidad oficial no está pensada tanto como un mecanismo para generar algo de sustentabilidad en los medios, sino como un mecanismo para difundir la perspectiva del gobierno respecto de los fenómenos que acontecen en el gobierno, y que obviamente está combinada con una segregación muy profunda en los medios no comerciales, que suelen ser en todos los países los medios más críticos de los gobiernos de cada país. Pensemos que estamos hablando de estructuras gubernamentales muy diferentes entre sí, y de partidos políticos muy diferentes entre ellos. No todos los gobiernos tienen que ver con la oleada populista o con la derecha recalcitrante, y en todos los casos llevan adelante contenidos progubernamentales. Y el cuarto elemento encontrado en la síntesis de los resultados tiene que ver con la falta de transparencia y la dificultad para acceder a la información pública. Esto es en la República Bolivariana, en la República del Alba de Bolivia, porque Venezuela no lo analizamos. En Brasil, en la Uruguay, que es la Suiza de América Latina, dada la alternancia política, sin demasiados problemas ni económicos ni políticos atados a los avatares políticos específicamente, y con alguna excepción republicana, si querés, que tiene que ver con Chile. Chile es el país que mejores datos respecto de los destinos de los fondos y de la información de los fondos ofrece de esta lista de 11 países. ¿Y tiene ley Chile? ¿Tiene alguna legislación específica? Tiene una normativa y específica, y sobre todo es muy prístino en términos de los destinos de los fondos.
este expediente está atado a este pago y este pago fue utilizado para tal destino y para tal medio y para tal campaña. Bien. Frente a este escenario, que insisto implica ausencia de leyes, discrecionalidad en la distribución, uso progubernamental, falta de transparencia y segregación a los medios sin fines de lucro, lo que el informe termina por recomendar es la necesidad de que la libertad de expresión incluye la obligación de los estados de no usar los recursos de publicidad oficial para beneficio propio o con el mecanismo de premiar o castigar a medios amigos y enemigos y privilegiar a comunicadores sociales vinculados a sus líneas editoriales e informativas. La necesidad de que los medios de comunicación, sea cual fuere su estructura organizativa y su objetivo, tienen el derecho a realizar su labor de forma independiente y sin injerencia del gobierno, y lo observado en el análisis muestra todo lo contrario. La necesidad de que la producción, asignación, contratación y distribución de publicidad oficial debe estar regulada por una ley específica clara e inequívoca que delimite lo que se puede hacer y lo que no y los pasos para hacerlo. Y la necesidad de extenderla además a todos los ámbitos del Estado, y no solo al Poder Ejecutivo, que es lo que sucede en Argentina, por ejemplo, a partir de lo cual Agus cuenta lo que está haciendo el gobierno con YPF, por ejemplo. Claro, y ahí siempre está bueno pensar, por ejemplo, el legislativo, el poder legislativo, ¿qué onda, no? Digo, cantidad de publicidades oficiales sobre la legislatura porteña, por ejemplo, o diputados o el Senado. Sí, que son parte del Estado, administran el erario público, tienen este mecanismo también y suelen administrar con la lógica pro-gubernamental, o en este caso pro-actor específico, y premiando, castigando la línea editorial para recibir pauta. Uno podría decir que si escucha Fuerte al Medio hace muchos años, o hace 15 minutos, no se sorprende con los resultados de este trabajo. Lo que uno debe decir para defender la existencia de trabajo es, ahora lo que tenemos es evidencia empírica concreta, con este estudio comparativo que aplicó la misma matriz en 11 países, para generar insumos de política pública, es decir, no importa quién gobierne, estos recursos son centrales para diseñar políticas que establezcan estas condiciones de acceso equitativo y de administración democrática de este recurso público tan potente. Yo me quedo pensando, sabemos que nosotros acá en Argentina estamos muy mal, en el cono sur también, por lo general, están muy mal. No sé si eso es un poco, nos da tranquilidad o al contrario, ¿no? Nos genera aún mayor intranquilidad. No, mira, vos viste que hemos venido hablando muchas veces de... respecto de cada cuestión que marcamos, lo mal que estamos en Argentina en la actualidad. Hemos mirado un poquito hacia otros países, hacia otras regiones, Europa fundamentalmente, y encontramos un contraste muy significativo. Entonces, por un lado opera esta reacción de mal de muchos, es decir, bueno, estamos mal, pero estamos tan mal como el resto, claro. Y no tiene que ver solo con con el impacto de un gobierno pésimo como este, que desoye el lineamiento de la democracia y que niega el funcionamiento democrático, al menos en términos discursivos. Pero por otro lado eso muestra también la dificultad de dar vuelta a la taba, porque no parece haber plafón para la demanda regional de estos elementos, ¿no? Para que se pueda configurar desde afuera hacia adentro, si vos querés una demanda más colectiva, para que todos los países, y no solo Argentina, modifiquen estos escenarios. Pensemos, por ejemplo, que Uruguay, que está en el medio de un contexto electoral, que pronto va al balotaje después de la elección de primera vuelta, ha llevado adelante una medida que va a contramano de lo que recomienda la Autoridad de Libertad de Expresión, que es en los últimos meses, previo a una elección, modificar la ley que regula los medios, derogando los artículos centrales de la ley audiovisual, de la ley mal llamada Ley de Medios en Uruguay. Con lo cual, ¿por qué esperar del próximo gobierno, a pesar de que nos caiga muy simpático que el presidente uruguayo se llame Yamandú, que haya una normativa que regule la policía oficial, si en los 8 años que gobernó el Frente Amplio no lo hizo, claro, mucho menos en los años en los que gobernó este señor Tancheto, cuyo apellido me olvidé en este momento? Ay, ¿cómo se llama? La calle Pou, ahí está. Exactamente. Santi, muchas gracias por este repaso, la verdad que siempre es súper interesante escucharte y hacer este recorrido de cómo se arma
en términos metodológicos, una comparación entre distintos países, específicamente en cuestiones normativas, es muy interesante, más allá de los resultados que, como vos bien decías, quizás los imaginábamos, ahora, bueno, hay datos concretos que esa hipótesis que estaba dando vueltas, efectivamente la podemos argumentar con datos ahora. Sí, ahí está la evidencia empírica disponible, seguramente lo compartiremos con el link al divulgar la columna y bueno, nos volvemos a ver en 15 días. Claro, el lunes que viene no nos vemos, descansamos, la otra semana sí nos volvemos a encontrar. Santi, un gustazo siempre, gracias. Un abrazo fuerte, Mary, que anden bien. Gracias. Pasó Santi Marino aquí en Fuerte al Medio charlando un poco sobre este trabajo comparativo que hicieron junto a otros investigadores a lo largo de distintos países del Cono Sur, donde la temática específica era saber, entender cuál era la cuestión en términos de regulación de publicidad oficial en distintos países.